días, hermanos. Quería compartir con ustedes una meditación que está pero muy relacionada, porque nuestro Dios trabaja de esa manera, con la lección de la escuela dominical que estuvimos disfrutando hoy. Éramos pocos, pero asumimos el compromiso de transmitir y compartir a otros hermanos que no estuvieron. Así que los que estuvimos vamos a estar difundiendo y divulgando las verdades espirituales sobre las que hoy estuvimos reflexionando. Y para los que no estuvieron y se quedan con la duda, averigüen quiénes estuvieron en la reunión, en la escuela dominical esta mañana, y pregúntenles sobre qué se habló. No sé, se me ocurría que podemos armar algún bosquejito, un pequeño borradorcito para que podamos estar mandando como para compartir con todos las verdades que el Señor trae a nuestra vida. El Señor no deja de sorprendernos. Nuestro Dios está en control de todo. Cuando me toca traer alguna palabra o algún mensaje, me resulta algo muy diferente que cuando me toca una lección. Cuando me toca una lección, las lecciones están planificadas sistemáticamente, tenemos un tema y trabajamos sobre eso. Cuando me piden que comparta algo, la verdad es que durante unos días estoy tratando de buscar que lo que voy a decir sea la voluntad del Señor. Hoy el Señor me demostró que sí, que el tema que había preparado sin tenerlo en cuenta tenía que ver con este tema que estuvimos trabajando esta mañana. Y me trajo también a la mente muchas de las cosas que comentó Gabriela, pero también me trajo a la mente un mensajito que me mandó el pastor en esta semana, donde me decía que él estaba seguro y confiaba que el mensaje del domingo era, de alguna manera, inspirado por Dios para darnos certeza y para poner, decía él, el remache, el clavo final de todo lo que el Señor estuvo trabajando en cada uno de nosotros durante esta semana, de todas las cosas que el Señor nos estuvo predisponiendo para que pudiéramos escuchar su palabra. Entonces yo le comentaba a Mirta risueñamente y le digo, qué responsabilidad la que me tiró Servando con un mensajito. Hay que rematar todo lo que el Señor vino trabajando en la semana para cada uno. Pero bueno, nuestro Señor también nos da esa paz y esa seguridad en que su Espíritu Santo está obrando. Y de esa manera fue que surgió este tema sobre el que quiero hablar hoy. Este tema tiene que ver con crear vínculos entre los hermanos. Y justamente es, como decía, lo que estuvimos hablando en la escuela dominical. Estamos hablando desde hace algún tiempo en el tema del discipulado, en el tema de que vamos creciendo juntos, de que ninguno de nosotros tiene que sentirse que está fuera, que cada uno de nosotros tiene que buscar el lugar desde donde poder participar, que somos todos responsables por nuestros hermanos también. Y de alguna manera pensaba un poco en mi experiencia personal y en la experiencia de todos nosotros, cómo gente que ha estado alrededor nuestro, en algún momento de nuestra vida, nos ha ido marcando. Nos han marcado con cosas que dijeron, con cosas que hicieron. No todos nos marcaron para bien, algunos nos han marcado de una manera bastante desastrosa. Pero pensaba en esto, ¿no? La vieja y querida frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy en día escuchamos muchas frases de empresarios que dicen que viendo los amigos de una persona pueden saber dónde va a estar esa persona dentro de 10 años a nivel empresarial y frases por el estilo. Y pensaba que ninguna de las personas con las que nosotros establecemos un vínculo están ahí por casualidad, sino que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan sistemático. Desde la educación decimos que todo hecho tiene que ver con el tema del aprendizaje. Y es muy cierto. Me ha pasado de estar en una charla o en algún curso y salir y que alguien diga, qué malo que estuvo esta charla, no saqué nada, no me llevo nada, todo lo que se dijo ya lo sabía. Bueno, aprendiste algo. Aprendiste que no es por ahí. Aprendiste que el lugar de la búsqueda puede ser otro. Refrescaste algún concepto. O a lo mejor te pusiste a meditar en otras cosas que no se dijeron y que también las pensaste y dijiste, de toda situación nosotros podemos obtener lo positivo.
hasta de las peores situaciones. Lo estábamos cantando recién en las alabanzas. Estábamos diciendo que, bueno, que hasta en los momentos de dificultad nosotros podemos mantener nuestra vista en nuestro Señor, por encima del sol, decía, ¿no? Y entonces podemos entender y podemos ver su gran plan en todo lo que nos sucede, hasta en las situaciones, como decíamos, que no son tan agradables. Pensaba que cuando somos chicos, los primeros que nos van a moldear o modelar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser, es nuestra familia. En primer lugar, el núcleo familiar cerrado, el de nuestra casa. Desde que somos bebés, desde que somos chiquititos, empezamos a adquirir hábitos que tienen que ver con esa familia donde Dios nos puso. Esos hábitos es probable que los llevemos gran parte de nuestra vida y que en el momento en que decidamos cambiarlo sea por una convicción, que digamos esto que en mi casa se hacía de tal manera, yo hoy me doy cuenta que no me sirve, que para mi familia no funciona, entonces lo voy a cambiar y puedo llegar a modificarlo. Pero eso también son procesos de aprendizaje. Aparte de esa familia, de la micro, tenemos una familia más grande, ¿sí? Todos los parientes. Esos parientes también nos van formando y nos van transformando a lo largo de nuestras vidas. Cuando ya estamos en edad escolar, empezamos a ser influenciados por docentes, ¿sí? Por las maestras, maestros que hayamos tenido en nuestra formación en la escuela primaria o en el jardín de infantes, los que lo hicieron. Algunos de una generación un poquito más anterior no tenían nivel inicial, pero bueno. Todos esos recorridos hacen que nosotros vayamos adquiriendo cosas. Estoy seguro que si les pregunto a ustedes, muchos de ustedes recordarán algunas personas que los marcaron. Es probable que ya mientras hablábamos alguno haya pensado, uy, fulano, hace tanto que no sé de él o de ella. Alguien con el que compartimos momentos, alguien que nos orientó, que nos dio consejos, que nos acompañó en el proceso de crecimiento a nivel de formación humana, a nivel de formación natural, de crecimiento natural, pero también a nivel intelectual, a nivel espiritual. Cuando llegamos a la parte de la adolescencia y la juventud, ya sucede un fenómeno bastante interesante que muchos psicólogos, pedagogos se han dedicado a estudiar, que tiene que ver con cómo la rebeldía del adolescente lleva a que empiece a jerarquizar el consejo o la relación de los amigos. En cuarto y quinto grado, Víctor Lowenfeld lo mencionaba como la etapa de la pandilla. Y es ese periodo donde nos empezamos a juntar y a hacer grupito, y ese grupito tiene mucho más peso o más fuerza en muchas decisiones que tomamos que nuestra propia familia, porque es cuando queremos despegarnos, cuando estamos buscando esa independencia, decir, bueno, está bien lo que dicen papá y mamá, pero cuando estoy con mis amigos hago otras cosas. Y entonces esas amistades también nos van a influenciar. Y muchas de las cosas que podamos aprender en esa adolescencia y en esa juventud pueden tener que ver con determinados hábitos que pueden ser muy buenos o que pueden ser muy malos y que a lo mejor nos cueste muchos años desterrarlos de nuestra vida. Digo, difícilmente en nuestra casa nos hayan ofrecido un cigarrillo, bebidas alcohólicas o drogas. Sin embargo, en los grupos externos a nuestra familia es donde aparecen esas tentaciones y esas ofertas y esa presión que se denomina la presión social, ¿no? Estar en un grupo donde todos están tomando, ¿cómo no vas a tomar? No, pues yo no tomo, a mí no me gusta. Bueno, pero toma un traguito, no te va a hacer nada. Y a veces sucumbimos ante esas presiones sociales. Entonces pensaba que, bueno, que también hubo mucha gente alrededor nuestro en ese tiempo que puede habernos ayudado a tomar las mejores decisiones. Yo hace muchos años, cuando me preguntaban respecto de mis hijos, hace muchos años, cuando eran jovencitos, adolescentes, y por ahí me preguntaban y me decían, ¿pero no tenés miedo que tus hijos hagan tal o cual cosa, que les pase, porque el mundo está...? Y yo decía, obviamente que uno como papá siente una enorme responsabilidad, pero también uno tiene que tener la certeza de saber que uno preparó a sus hijos de una determinada manera, le inculcó determinados valores. Y en el momento de la decisión es cuando el Espíritu Santo, obrando en ellos, les va a hacer tomar las mejores decisiones. Y si toman decisiones malas, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado y les va a hacer buscar
de abandonar esas actitudes y de cambiarlas. Hay un momento en que nosotros ya no podemos estar todo el tiempo con ellos. Son decisiones personales. Pensaba también que cuando nosotros fuimos formados de una determinada manera, tenemos una impronta muy fuerte marcada de cómo somos, cosas que repetimos y que hacemos. Hay montones de ejemplos, algunos son muy simpáticos. Yo creo que ya lo conté en alguna oportunidad, lo de las 3 generaciones, la abuela, la mamá y la hija, que cocinaban el matambrito de la misma manera. Preparaban el matambre, lo arrollaban, le cortaban las puntas y lo metían en el horno. Pasaron 3 generaciones y un día el esposo de la nieta le dijo: ¿y por qué cortás las puntas del matambre cuando lo vas a meter en el horno? Entonces la chica dijo: la verdad que no sé, mi mamá me lo enseñó así. Fue y le preguntó a la madre y dice: mami, ¿por qué cortamos la punta del matambre? Imagino que hay una explicación. Cortar las puntitas del matambre y meterlo al horno. Y la mamá le dijo: mira, no sé, la abuela lo hacía siempre así. Vamos a preguntarle a la abuela. Cuando van y le preguntan a la abuela, dice: ¿por qué cortás las puntitas del matambre? Y la abuela dijo: porque la bandeja que tengo en casa es así de chiquitita. Y le sobraban los pedacitos de la puntita de matambre. 3 generaciones desperdiciando comida simplemente por un hábito que habían incorporado sin saber por qué. Pensaba entonces que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho las hemos ido mamando desde nuestra casa. Las buenas y las malas. Y si decimos que es un proceso de aprendizaje de las malas, lo que tenemos que hacer es tratar de cambiarlas, de modificarlas. Cuando estamos con una capacidad de conciencia, de poder decir: mis padres hacían esto conmigo, pero no estaba bien, yo tengo que poder modificarlo cuando entro en ese rol de padre. Entonces, de esa manera podemos seguir haciendo aprendizajes. Algo parecido le pasó al apóstol Pablo, y lo estuve viendo en un devocional que estuve haciendo en estos días. Pablo, por su formación, por su carácter, por sus características personales, había dedicado su vida a perseguir a los cristianos y se rodeaba de personas que tenían ideales pero muy parecidos a los suyos. De hecho, durante el martirio y la muerte de Esteban podemos leer en Hechos, capítulo 7, versículo 58. Hechos, capítulo 7, versículo 58. Estamos viendo el martirio y la muerte de Esteban y dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon los perseguidores de los cristianos, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era Saulo de Tarso. Estaba ahí, junto con los testigos, juntos con los que apedrearon, junto con la mano de la justicia en ese momento, dándole muerte a un cristiano. Él venía ya de esas experiencias. Era jovencito en ese momento, ¿sí? Porque dice un joven que se llamaba Saulo. Era jovencito, pero ya estaba en ese lugar y ya estaba recibiendo una influencia en su vida. En el camino de Damasco, más adelante, pasado el tiempo, mientras perseguía a los cristianos, justamente para encerrarlos o darles muerte, Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesús que iba a transformar completamente su vida y que iba a modificar cuáles eran las características de su recorrido. En Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 6, nos describen un poco este suceso. Hechos 9, del 1 al 6 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjense la descripción. O sea, no es, y bueno, se le ocurrió que podía hacerlo. No. Respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Se presenta delante del sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Obviamente no podemos sacar de la ecuación del cambio de vida el encuentro personal con Cristo. Es lo trascendente, es lo maravilloso, es lo impactante. Es lo que da inicio a un recorrido de un cambio de vida. Después que él tiene ese encuentro personal, empezó a sentir una desesperación por contarles a los demás la experiencia que había tenido, pero por razones obvias, ningún cristiano confiaba en él. Hechos, capítulo 9, versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Él tiene un encuentro personal con Cristo, él tiene un cambio importante, toda su ideología se da vuelta y se pone patas para arriba. Cambió, como decimos normalmente, del día a la noche. O sea, el cambio que él tuvo fue dramático, rotundo. Pero la gente no le creía. Trataba de juntarse con los discípulos, él quería compartir su experiencia, él quería aprender, él quería saber qué era lo que tenía que hacer. Pero sin embargo, la iglesia, podemos decir, no estaba dispuesta o no estaba preparada en ese momento para recibirlo. Pensaba y reflexionaba acerca de esta situación, ¿no? El hecho de querer vincularse con la iglesia, pero que la iglesia no le generaba el espacio. Cuando leía en este devocional en estos últimos días, hablaba de las relaciones personales, hablaba de los cambios que pueden producir en nuestra vida, nuestras amistades y la elección de esas amistades. Y el autor hacía un comentario que me pareció muy interesante. Decía: Pablo estaba a la distancia de un amigo para poder transformar ese cambio en algo efectivo. Y si leemos en Hechos capítulo 9, versículo 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Entonces pensaba que así como nosotros hemos elegido a lo largo de nuestra vida a nuestros amigos, muchos de esos amigos surgieron de diferentes círculos y a veces esos círculos conviven, ¿sí? Festejamos un cumpleaños y a lo mejor invitamos a algún compañero de primaria o algún compañero de la secundaria o alguien que hizo algún deporte en alguna época con nosotros o alguien que conocimos del barrio y seguimos manteniendo esos círculos de amistades. Y pensaba que hay amistades, como la de Bernabé en este caso, que son trascendentes para nuestra vida. Trascendentes para nuestra vida cotidiana, pero también para nuestra vida espiritual. Y reflexionaba un poco acerca de la importancia de la amistad, pero sobre todo de la importancia de la amistad con los creyentes. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo ya estoy grande, lo digo siempre, soy un señor mayor, me siento mucho más mayor de lo que soy, entonces me siento un viejo. Pero noto mucho más que soy un viejo cuando por ahí tengo charlas con gente joven, como por ejemplo mis hijos. Me ha pasado que determinadas cosas que me dicen mis hijos, yo digo, mira, qué grande que estoy, ¿no? Y por ahí nos pasa que con Mirta armamos una salida, Manuel todavía vive en casa, así que compartimos el espacio, compartimos vida familiar. Entonces, si por ahí él se entera en algún momento que nos vamos, dice, ¿cómo que se van? ¿A dónde se van? ¿Y con quién se van a juntar? Si ustedes no tienen amigos. Es una expresión muy común en mi hijo decir, ustedes no tienen amigos. Yo quiero creer que sí, que tenemos amigos. Pero bueno, ¿vieron esas cosas duras que tienen los jóvenes para decir? No tenemos amigos, según él. Entonces, un poco pensando en esto, reflexionaba y decía, tengo amigos y conservo amigos que los hice durante mi época de estudiante. Tenemos a Marcelo y a Verónica, son un matrimonio amigo con el que acostumbramos a juntarnos,
Y Marcelo hoy en día está trabajando con nosotros, pero a Marcelo lo conocemos desde que estudiábamos. Éramos estudiantes los dos en la Escuela de Artes Visuales, allá por el año 80 y algo. Y desde entonces hemos mantenido una relación de amistad. Durante mucho tiempo no nos vimos, pero después cuando nos reencontramos, volvimos a restablecer muchos de los vínculos que teníamos. Tenemos otros amigos, matrimonios o personas solas que consideramos nuestros amigos, con los que nos juntamos, y algunos de ellos tienen que ver, como decía recién, con la vida laboral. Y pensaba que a veces, cuando uno se vuelve más grande, hace menos amigos que cuando es chico. Hay un famoso refrán, como cristianos y como docentes no lo creo, pero bueno, lo voy a decir igual: perro viejo no aprende truco nuevo. Cuando nos volvemos grandes nos volvemos mañosos. Nos cuesta más abrirnos a otras personas. Cuando somos chicos es muy probable que uno vuelva el primer día del jardín o de la escuela y que nos pregunte mamá o papá cómo nos fue y que digamos, oh, hice un montón de amigos, soy amiguito fulano, mengano. Todos son amigos. O sea, los chicos no diferencian compañeros. Nosotros empezamos, no, fulano es compañero. Es compañero de trabajo, fue compañero de estudio, mengano es un vecino, este otro es de tal lado. Pero por ahí los amigos a veces los contamos con los dedos de una mano. Los amigos sinceros, los amigos entrañables, los amigos esos con los que compartimos muchas cosas. Yo en una época tenía un parámetro que decía, si te juntás a comer con alguien puede ser tu amigo. Si no te juntaste ni a comer, y no tenés una relación de amistad. O sea, no tenés la confianza de sentarte a compartir la comida. Entonces no hay amistad. No sé si están así, pero bueno, en un momento medía de acuerdo a eso. Y pensando que los argentinos somos muy de armar una comida para juntarnos, me puse a pensar que en realidad me he sentado a comer con hermanos de la iglesia, en casa o en la casa de ellos, muy pocas veces. Que si bien tenemos una relación amistosa, no siempre somos amigos. Y se da que nos resulta más fácil a veces reunirnos con gente que no tiene al Señor que reunirnos con hermanos en la fe. Acá todos tenemos una muy buena relación. La gente dice, ay, qué lindo, llegué a la iglesia y me sentí muy cómodo. Hay una cuestión de amistad, hay una cuestión de compañerismo, hay una cuestión de que nos agradamos, de que nos llevamos bien. Está bárbaro. Pero pensaba que no siempre damos el paso que sigue para establecer vínculos de amistad. Y la palabra de Dios nos dice en un montón de pasajes, ustedes recordarán seguramente otros, pero que a través del amor que hay entre nosotros conocerán que somos sus hijos. Y pensaba que no siempre se manifiesta esta relación de amor, esta relación de tener un destino en común con un montón de personas en la congregación, con esto de la amistad de juntarnos para compartir. Y acá es donde el tema que yo venía preparando se vincula mucho con lo que estuvimos hablando hoy. El proceso de discipulado habla de una relación entre los diferentes miembros de la iglesia. Sabemos que nuestra iglesia está apuntando a un proyecto que no es nuevo, lo quiero decir porque ya lo hemos hecho muchas veces, pero que sí está buscando ser sistematizado. Y es el tema de los grupos pequeños, el tema de los núcleos. ¿Por qué digo que no es nuevo? Primero porque hay un montón de iglesias que lo vienen haciendo hace muchísimos años, pero nosotros también como iglesia lo hemos hecho. Cada vez que se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor a compartir un pasaje bíblico, a cantar un corito en la casa de alguien, a tener una oración, se está haciendo un trabajo de discipulado, se está haciendo un trabajo de grupo pequeño. Muchos de ellos han sido sistematizados. De hecho, creo que muchos de ustedes han estado en vinculación o siguen estando en algunos de esos grupos. Hay grupos de jóvenes, hay grupos de adolescentes, hay grupos de jóvenes varones, hay grupos de jóvenes mujeres, se reúnen diferentes días y en diferentes lugares. De manera que este proceso se viene llevando adelante en nuestra iglesia, pero como decía recién, no se hizo de una manera sistemática. Lo que estamos pretendiendo ahora es darle a ese tipo de grupos una importancia y una planificación en la previa y en el desarrollo que tengan a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que estar preocupándonos unos por otros, hoy hablábamos de amonestar. Silvina, por favor, de nuevo la definición etimológica, más o menos. Amonestar. Acepciones.
Bien, mostrar algo a alguien o recordarle algo a alguien. Y hoy hablábamos de que los hermanos tenemos que amonestarnos unos a otros. Y suena feo, porque también de la escuela secundaria, 3 amonestaciones. Era un castigo. La amonestación no era un acto de amor de parte de la institución hacia nosotros que habíamos sido encontrados arrojando una tiza en un recreo o en horas de clase, peor. Sino que lo tenemos vinculado, lo teníamos relacionado como castigo, pero muy lejos de eso, el significado de la palabra amonestación tiene que ver con esto, tiene que ver con mostrar algo nuevo o hacer recordar a alguien. ¿Quién de nosotros, como cristianos, no importa los años de iglesia que tengamos, no importa los años de estudios devocionales, no importa los años de recorrido, no importa los años de servicio, quién de nosotros no necesita volver a ver de una manera diferente algo, que nos muestren una enseñanza nueva o que nos hagan recordar cosas que aprendimos y que hoy en día no estamos llevando a la práctica? Yo creo que ninguno de nosotros está libre de esa necesidad. Entonces, necesitamos la amonestación de nuestros hermanos, no tomándolo como mala palabra, sino tomando el otro recorrido y el otro significado. Todos nosotros necesitamos que nuestros hermanos nos puedan estar mostrando nuevas verdades espirituales que ellos descubren y que no tienen que guardársela para ellos solos, sino que tienen que transmitirla. Justamente la idea de esto tiene que ver con que nos edificamos unos a otros. Crecemos en armonía, crecemos juntos. Es cierto que cada uno de nosotros tiene un tiempo diferente, pero el crecimiento de la iglesia está dado por el crecimiento de cada uno de sus miembros. Y si uno crece muchísimo y un montón no crece en nada, ese hermano que está creciendo muchísimo es responsable de mostrar lo que aprendió, lo que descubrió, lo que el Espíritu Santo le reveló mientras estaba haciendo un estudio bíblico, mientras estaba haciendo un devocional o mientras estaba atravesando una situación en su vida. De hecho, este compromiso que establecimos en la escuela dominical de hoy de compartir con los que no estuvieron algunos pasajes y algunas ideas y algunas frases para seguir creciendo juntos y seguir amonestándonos unos a otros, tiene que ver con eso, con que decíamos, qué poquitos que éramos hoy a la mañana temprano. La verdad que éramos un grupo bastante reducido. En un momento Elías cuando presentó dijo, somos casi una clase. En una iglesia que suele tener 10 o 12 clases, 15. Entonces ahí decíamos, qué lástima que no estén otros hermanos compartiendo. Y ahí es cuando dijimos, bueno, compartámoslo nosotros, porque eso es amonestación. Eso que recibimos de parte de Dios, que el Espíritu Santo venía preparando de antemano, porque un autor ya había estado trabajando sobre eso, que estuvo preparando durante la semana en Gabriela, que estuvo preparando la clase y que fue la que la dio, y que estuvo preparando en nuestros corazones, que vinimos a escuchar mensaje y palabra de Dios, ese aprendizaje que pudimos hacer, es importante que lo podamos compartir con otros, que no nos lo guardemos. Con esto no quiero decir que dejemos las amistades que no son cristianas, ni mucho menos. Los que me conocen saben que no pienso así. Pienso todo lo contrario. Pienso que, como también hablábamos hoy, decíamos, cuando estamos reunidos con personas cristianas, hablemos de Dios. Cuando estamos reunidos con personas no cristianas, hablemos de Dios, mucho más todavía. Porque hay una necesidad de transformación que puede cambiar esa vida al nivel de vida eterna o muerte eterna. No es poco, o sea, no tengamos en poco las cosas que nosotros podamos decirle a nuestros amigos que son inconversos, que son ateos, que son agnósticos, que son no creyentes. Nosotros tenemos que buscar que la palabra de Dios pueda transformar vidas, que el sacrificio de Dios pueda transformar vidas, pero también cuando estemos reunidos entre nosotros como hermanos, que podamos estar disfrutando de eso. Hace un tiempito atrás nos juntamos con un matrimonio. Vieron que la típica es, nos juntamos en la casa de alguien tira hey, vamos a comer, ¿quieren venir a comer? ¿Qué día, tal día? ¿No? Acomodamos, armamos. ¿Qué es lo inmediato que hacemos después? Che, tengo devolución de atenciones. Vengan a comer a casa ahora, ¿sí o no? Así que mínimamente nos vamos a juntar un par de veces con nuestros hermanos. Y después que habíamos estado reunidos con este matrimonio, estuvimos charlando y qué sé yo, y en un momento hubo algo que me dijeron que en el momento tal vez me pasó un tanto, no diría desapercibido porque lo recuerdo, pero no le di la importancia que tenía. Y el planteo que habían hecho fue, qué lindo que cuando estamos reunidos entre hermanos
hasta cuando no hablamos de Dios, estamos hablando de Dios. O sea, cuando estamos contando cosas comunes, cosas de nuestro trabajo y todo, también le estamos dando la gloria a nuestro Dios. De manera que la persona que escucha nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, también está viendo la mano de Dios en todo eso y puede agradecer a Dios el hecho de que Él está en control de todo. Pensaba que la magnífica oportunidad que tenemos por delante cuando iniciemos con los grupos pequeños es que vamos a establecer un vínculo mucho más íntimo con las personas con las que estemos compartiendo la palabra de Dios, que estemos alabando, que estemos orando. Vamos a poder dedicarle más tiempo a ese grupo chiquito. La idea es que no sean grupos demasiado grandes. La idea es que si un grupo crece demasiado, tiene que buscar de dividirse, de armar, de multiplicarse, decíamos el otro día, no de dividirnos, porque a veces decir dividirnos suena feo, ¿no? Uno divide y... No, de multiplicarnos, de generar otros grupos y otros espacios. Pero qué importante que podamos estar en contacto con gente con la que podamos empezar a no solo saludarnos en un pasillo cuando termina un culto o antes de que empiece. No solo que podamos saber que está en necesidad porque mandó el motivo al grupo de oración y estuvimos orando por él en la semana y sabemos que dio positivo de COVID o que tuvo fiebre o que tuvo una enfermedad o que le pasó algo. Porque lamentablemente los grupos de oración también se terminan transformando en un lugar donde se cuentan las cosas más dramáticas. Qué lindo que pudiéramos compartir en un grupo de oración. Hermanos, hoy tuve un día maravilloso donde vi la mano del Señor a cada rato. Quiero que den gracias conmigo. No lo hacemos porque normalmente entendemos que en una lista de oración ponemos prioridades. Pero digo, qué importante estar en un grupo reducido, en un grupo pequeño, donde podamos estar en contacto y donde podamos mandarnos un mensajito, llamarnos por teléfono, sentarnos a tomar un café. Iba a decir un mate, cada uno con el suyo, pero bueno, un mate. Compartir un ratito, compartir un espacio, compartir un momento para saber qué es lo que le está pasando al otro. Para que cuando el otro esté viviendo una situación que yo ya viví, el Espíritu Santo me pueda ayudar para aconsejarlo. En Proverbios, capítulo 19, versículos 20 y 21 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Inevitablemente no podía dejar de pensar en personas que han tomado malas decisiones aconsejados por malos amigos, por malas amistades, por malas relaciones. Hoy me enteré de una persona con la que estuvimos vinculados hace mucho tiempo a través de Miguel, y es un chico de la edad un joven de la edad de Miguel, que estudió con Miguel y que hoy en día está detenido, está preso. Y pensaba, cuando montones de noches Miguel se juntaba con Matías y le predicaba del Señor, le daba buen consejo. Pero qué diferente hubiera sido si Miguel hubiera estado un día con defensas bajas y se juntaba con Matías y Matías le daba un mal consejo. Qué diferente que hubiera sido que tenga más peso el mal consejo que el buen consejo. Qué distinta que hubiera sido la vida de Matías si verdaderamente hubiera tenido un encuentro personal con el Señor en su momento, que lo puede tener hoy en la cárcel, que lo puede tener el día de mañana. Pero digo, qué diferente hubiera sido su vida, qué diferente hubieran sido sus experiencias, qué diferente que es nuestra vida, porque Dios puso alrededor nuestro un montón de gente que nos aconsejó y que nos mostró y que nos encaminó a buscar de tener una relación personal con nuestro Señor. Qué diferente que puede ser la vida de alguien al lado nuestro. Hace unos días me comentaban de personas que dejaron de asistir a una congregación y que el comentario era no, porque los hermanos no me llamaban, como que no había una relación. Y algunos de ellos que nosotros los conocíamos decíamos, no, pero si nosotros sabemos que a él fulano lo llamaba, a Menganito le mandaba un mensajito, el otro. Pero a veces cuando estamos mal no vemos la mano del otro o la mano de Dios a través de un hermano.
A veces no somos los que tenemos más tacto y más sensibilidad. A veces pasa que viene una persona que hacía mucho que no venía y le decimos, perdido, ¿qué haces? ¿Dónde estuviste? No es lo que necesita escuchar. No es por ahí. Lo hacemos como chiste, es para romper el hielo. O sea, es para una forma simpática de decirle que estuve preocupado por él. No, no es una forma simpática, hermanos. La verdad que no es una forma simpática. Yo me acuerdo que un comentario viejo de hace muchos años era, ¡ay, todavía tenés la nariz adelante! Una frase, no, claro, se me cambió la nariz porque hace mucho que no me ves. No es una frase simpática y amistosa. Qué diferente que venga alguien que hacía mucho que no venía y que nos acerquemos y digamos, ¡qué bueno verte! Te extrañábamos mucho. Qué lindo que estés acá. No es lo mismo. Podemos creer que es lo mismo. Es parecido, no, porque yo le dije. No. Maduremos, hermanos. Maduremos espiritualmente y hagamos sentir al otro como parte de este cuerpo de Cristo. Porque mucha gente le cuesta mucho el retorno a las iglesias después de estar apartado durante un tiempo, justamente por lo que le vamos a decir. Por cómo se va a sentir cuando cruce la vereda y cuando cruce las puertas del templo. ¿Qué es lo que me van a decir? No, ¿para qué voy a ir? Si andás a ver lo que me dicen, me van a criticar. Hermanos, mostremos amor unos por otros. Demostrémosle que nos dimos cuenta que no estaba viniendo, pero no el día que vuelva. El día que no lo vemos, no nos cuesta nada mandar un mensajito de WhatsApp diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como no te vi hoy, quería saber si te había pasado algo. Hay un montón de pasos previos a que esa persona deje de congregarse. Hay un montón de pasos entre medio que esa persona los va a ir haciendo de manera sistemática. El primero es un día que no tiene ganas de reunirse, no viene. El segundo es, ya la semana pasada no fui, no me encontré con nadie, encima nadie me llamó. Se ve que no les importa si voy o no voy. Ese es el enemigo actuando en nosotros. Pero que el enemigo no nos use. Que el enemigo no haga la tarea a través nuestro. Que sea el Espíritu Santo el que hace la tarea a través nuestro. Miremos cuántas personas no están hoy que antes de la pandemia sí estaban, y dediquémosle 5 minutos a mandarle un mensajito de saludo, a compartirle una porción bíblica, a preguntarle cómo está. Dediquémosle un llamado telefónico. Generemos el encuentro. Sabemos que lo podemos hacer. Hay una teoría que dice que todos estamos a 7 escalones de distancia para poder encontrarnos con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. El tema es buscar esos contactos exactos. Y dicen 7 porque lo han analizado y hay un algoritmo que dice que vos te vinculás con determinadas personas que pueden ser el contacto para que te vincules con otra, que te vincule con otro, que te vincule, hasta llegar a la persona que vos querías llegar. Hermano, no tenemos que hacer tanto lío. Si quiero encontrarme con un hermano y sé dónde trabaja, puedo pasar por su trabajo. Si sé dónde vive, puedo ir a su casa. Si no quiero caer de sorpresa, puedo mandar un mensajito, che, estoy por el barrio, ¿nos encontramos 5 minutos? Tenemos muchas cosas para hacer, pero muchas veces no las hacemos. Tenemos muchas cosas que el Señor pone en nuestro corazón. Yo la verdad que me voy hoy comprometido con esto de mandarle a un par de hermanos algún pedacito de la lección de la escuela dominical, un resumen. Quiero buscar de hacer un resumen bien cortito y que tenga impacto y que pueda transmitir lo que escuchamos y lo que compartimos hoy, porque la verdad que a mí particularmente me llegó y me llegó mucho. Pero ¿saben qué nos pasa a veces? Que nos quedamos en el terreno de las buenas intenciones. Estoy acá y digo, sí, le voy a mandar a fulanito, pienso a quién no estuvo hoy, esto le vendría bien a fulano, mengano, vamos a acompañar, a estar y qué sé yo. Pero a medida que nos vamos apartando, que nos vamos distanciando, se va debilitando ese buen deseo, ese proyecto. Entonces muchas veces nos quedamos a mitad de camino, porque después cuando llego a mi casa, si no me hago el tiempo de sentarme y pasar en limpio lo que hablamos, si no me hago el tiempo de pensar y tratar de recordar quién no estuvo, para poder compartirle y decir, che, vos sabés qué lindo, estuvimos estudiando esto y la verdad que me pareció repiola, te lo comparto. No es necesario que pongamos demasiado. El pasaje bíblico y algún pequeño comentario al pie, decir esto lo estudiamos hoy en la escuela dominical, ¿sabes qué lindo que estuvo? Como no te vi, te lo quería compartir. Ocupándonos por la necesidad del otro. Ocupándonos del crecimiento del otro.
Porque la lección que estudiábamos hoy, los dejo con el suspenso, después la van a tener que googlear o buscar en algún lado. La lección de hoy hablaba que la iglesia crece como cuerpo, toda unida, y crecemos todos juntos. Si no, no crecemos. Hasta pusimos en duda en determinado momento, cuando hablamos de mi crecimiento espiritual, en mis devocionales, en mis cosas. Yo solito en mi casa crezco, leo, absorbo, reflexiono, medito, escribo, anoto, saco conclusiones y me quedo ahí. Si no soy capaz de transmitirlo y de contagiar a otro, y de acompañar a otro y de ayudar a otro, no va a haber nadie fortalecido para cuando yo me caiga, porque ya estoy arriba de 100, van a tener que hacer fuerza para cuando me caiga para levantarme. Velando unos por otros, ocupándonos unos por otros, estableciendo amistades, no solo vínculos de compañerismo. Sí, ¿lo conocés? Sí, un conocido. No es un conocido, es un hermano en la fe. Qué lindo que pueda decir, es mi amigo, es mi amiga, que podamos abrir nuestro círculo de amistad, aunque seamos viejos, aunque seamos grandes, aunque nos cueste más establecer las amistades. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos estar meditando en todo lo que estuvimos viendo durante esta mañana, que el Señor quiso hablarnos y creo que verdaderamente el mensaje es claro, porque viene de parte de Él. Que podamos estar estableciendo vínculos importantes, vínculos fuertes entre nosotros, que podamos armar una red de contención para cuando un hermano está atravesando necesidad, que nosotros podamos estar para contenerlo y sostenerlo. Que el Señor nos esté bendiciendo.